Entonces, so good night for everybody. We're going to see for today, we're going to do our first exercise for this class for to recognize how to change the test in shapes and colors. Entonces, hoy vamos a tener una clase, aquí llegó Mafe. Vamos a tener una clase supremamente, mejor dicho, hoy es ya la vital, porque ya nosotros al tener el panorama general, que era lo que yo quería en estos 2 meses y alguito, en Mafe, hello. Hello, teacher. Hello, Mafe, welcome to this English class. Thank you very much for to be here. Okay. Entonces, Mafe, estaba diciendo a Oscar que el día de hoy vamos a ver una clase diferente porque vamos a hacer lo que es la conversión, literalmente la conversión, pero antes les voy a mostrar un pequeño libro que les voy a enviar. Me pareció supremamente interesante que voy a enviar en el grupo para que lo trabajemos. Entonces vamos a hacer 2 cosas. Lo primero es mostrarles el PDF que quiero que empiecen a trabajar, que empiecen a revisar, que empiecen a... obviamente, ustedes tienen una ventaja muy grande, de verdad, Mafi y Oscar y los que nos vayan a escuchar acá sincrónicamente, y es que ustedes tienen el panorama general para entender una frase. Recordando que entender una frase se debe siempre categorizar en 4 espacios o mínimo en 3 espacios. Yo les voy a pedir, hoy vamos a trabajar 3 espacios o mejor dicho 3 figuras. Los círculos que van a ser el verbo to be con el ing, ¿listo? Ya vamos a ver también qué es lo que significa eso específicamente del uso del verbo to be con el ing, porque hay algo que es el gerundio y el infinitivo. Entonces no quiero que confundan el gerundio y el infinitivo en el uso del ing, que ustedes van a entrar ahí como en el choque o en el paro de uy, como si nos dijeron esto. Entonces, círculos, verbo to be, ing, perdón. Perdón. Círculos con ing, verbo to be. Luego vamos a ver los triángulos, que es el simple tense, y lo dejo solo con eso. Fíjense que el círculo lo uno con el ing, ¿por qué? Porque al ser tan sencillo, no simple, porque para eso tenemos el simple, al ser sencillo, lo puedo unir con otra estructura gramatical. Entonces, y además porque en el to be con el ing, pues está usando los dos, que es lo que yo quiero. Entonces, círculos, verbo to be, como lo habíamos dicho desde un principio. Triángulos, en esta ocasión, creo que les había dicho antes, era que, no mentiras, seguimos conservando triángulos, simple tense y cuadrados perfect, que son los 3 que uno maneja, o mejor dicho, los que básicamente se llevan ahí, sí como quien dice, al hecho de que cuando yo lo estoy revisando, pues yo tengo que ser muy consciente, por así decirlo, sobre todo, o más que todo, no, vamos a irnos con el hecho de que tengo que ser consciente que cualquier texto que yo esté trabajando, uy, aquí llegaron, se pusieron de acuerdo para unirse todos, perdón. Yes. Okay, so we are here with Mr. Oscar for the question, Mafe. Thank you very much. Mrs. Luisa, yo sí decía, pero ¿quién es Hello. GCA? Es que ese nombre que tú tienes ahí sí me hizo perderme. Luisa, hello. And Mr. Iván, my friend, what a nice surprise. Hello, teacher. Hello, Mr. Iván. ¿Cómo vamos? ¿Y qué pasó? ¿Por qué tan perdido? No, pero ¿qué pasó? No, es que no había podido entrar, la verdad. Pero y hoy alcancé a llegar. Ok, pero su merced ha estado conectado con las clases asincrónicas, ¿verdad? No, la verdad sí estaba un poquito desjuiciado Bueno, con eso. honey, hello. Bueno, pero hay que tener, ahí sí como que dice hello, honey. Hay que tener en cuenta que justamente al poderla tener de esa manera, revisarla en cualquier otro momento, pero igual acá no nos vamos a perder. Esperemos que no nos perdamos. Pero bueno,
Esperemos a ver qué pasa. Hello, Hani. Vale. Hani, ¿qué pasó? También tú estás ausente en mis clases. No, lo que pasa es que estaba con muchísimo. En este momento llegué y voy a hacer tareas. Bueno, no, mentira. Yo entiendo tus Demasiadas tiempos. tareas y como esta semana llega la semana cultural, nos van a clavar en el estudio, mejor dicho, que no vamos a poder ni respirar. Bueno, pero que dejen al menos un espacio para unas clasecitas de inglés con su teacher preferido. Por lo Sí, menos. toca. Pero, sí, se puede, pero es que toca por la tarde, pero es que yo por la tarde todavía estoy Ok, haciendo tarea. don't worry. Ya miramos a ver qué hacemos porque tengo que hablar justamente eso con tu mamá, a ver qué estrategia vamos a usar. Ay, Hello, Hani, Ami. te está saludando, Ame. Hello, Ame. ¿Cómo estás? Hello. ¿Tienes tareas? ¿Hiciste tareas? Se fue. Bueno, iniciemos. Que sí. Bueno, iniciemos entonces esta sesión de inglés para tomar en cuenta. Entonces, Mr. Oscar, Mrs. Mafe, Mrs. Luisa, Mr. Iván, ahora sí, y los que vayan a ver esta clase asincrónica, welcome to this English class. Remember that we have, for this methodology, we have these shapes and color, formas y colores. Ya ustedes en este nivel están viendo formas y colores. ¿Cuáles son estas específicamente? Para empezar a nombrarles, para empezar a recordar. So, we have in our methodology, we have, remember, always remember, we have a line. I'm sorry, I want to use the black color. We have a line of time, okay? And we have a line of matter, okay? Line of time, we have three colors: yellow for present, past for blue for past, red for future, and then we have for the colors of the matter, we have green color for affirmative, orange color for negative, and violet color for question, okay? But remember, we have three shapes and we are going to use three shapes. So the first shapes is the circles, the triangles, and the squares. We're going to remember just what is the most important thing that you need to know in this space. So remember that in circles, we're going to say to be there with ing. For example, I am doing my homework in the afternoon. You can say, or you can say, for example, I was studying English with color school. You can say, okay? Or you can say, I don't know, we will be, I'm sorry, we will be in Canada, the other year, okay? You can say, we will be, I don't know, we will be traveling to Canada. I'm sorry. We will be traveling to Canada the other day. Look at this. You use in circles. Remember, you used to be there with ing. I'm doing. Esto es un verbo to be. Esto es un verbo to be con el ing. Recuerden los tiempos. En el verbo to be, am, are, is, amarillo, was, were, azul, will be, rojo. ¿Listo? Y yo lo puedo usar acá en I am not, naranja. O puedo decir, am I? Am I doing my homework? I'm sorry, my homework in the afternoon. Remember, as a question. Ustedes pueden usar los tres colores acá. Por eso les digo que esta metodología les da para cambiar a su antojo y revisar sobre todo
¿Cómo es que lo están llevando a cabo, lo están llevando en práctica? Acá también, I was not. Entonces, I was ya es verde. I was not, naranja. Si lo van a preguntar, was I studying English? English, I'm sorry, maybe this. English with color school. Y el signo de pregunta. Y lo mismo con el we will be. In triangles, what is the difference with triangles? Okay, in triangles, you use simple tense. What is the difference? You can say in this, I do my homework. Okay, I do my homework in the afternoon. Look at this. You erase the to be verb. Ustedes, si tienen claro acá el verbo que se está diciendo, ustedes simplemente omiten ya el verbo to be, simplemente dicen el verbo infinitivo que se está usando. Este, como es do y das, es amarillo. Acuérdense, did es pasado y will y el verbo que quieran, siempre que esté el will, pues futuro. Entonces, si van a negar, acuérdense que I do not do my homework. Yo no hago mi tarea. O do I do my homework in the afternoon? Ya la pregunto. Si lo voy a hacer en el pasado. I did my homework. I did my homework in the night. Okay? Or I didn't my homework. Or you can say, did I do? You can say, for example, did I do my homework? Did I do my homework? Okay? If you say this, remember that you put this verb in infinitive way. ¿Ok? Si van a usar el did, los verbos que se pongan acá adelante se tienen que usar en infinitivo, no se usan de otra manera. Or you can say, I will do my homework. Homework. ¿Ok? Yo haré mi tarea. Or I will not do my homework. Or will I do my homework? If you want to say this in other way. And now I'm in class. Wait a moment, in class right now. I'm sorry, Mrs. Saide, no puedo poder estar tampoco. Okay, Mrs. Saide, don't worry. Okay, and finally, remember, imperfect. Perfect is squares. I'm sorry, squares. Okay, cuadrados. What is the meaning of squares? Perfect tense. Y tenemos acá toda nuestra metodología. Yo por eso con ustedes acá, ya los que están en este nivel, los que están en este curso y ya los que necesiten la asesoría personal, por favor, pídanmela, prográmenme. Yo, si ustedes me programan y me dicen, mire, estoy muy perdido, necesito de verdad un refuerzo en esto, necesito saber por qué esto sucede acá, yo saco el tiempo, tomando en cuenta que mi disposición de tiempo está ahorita completamente libre para, ay, ¿qué pasó con Liz también? Completamente libre para que justamente ustedes empiecen a ver ese avance en esto, porque pues, lo ideal es justamente eso, que ustedes empiecen a entender y a comprender las estructuras gramaticales y más allá de exámenes, lo que hablábamos una vez con Mr. Oscar, que sea una necesidad de empezar a entablar el diálogo, o sea, que se vaya más allá del mero hecho de estar simplemente respondiendo a una necesidad académica, sino a una necesidad de vida, de que ustedes abren muchas puertas con el inglés, de que ustedes al entender esto de otra manera, pues definitivamente cambian el chip y empiezan a decir, oiga, en mi hoja de vida ya dice, siempre uno normalmente preguntan ya el nivel de inglés, porque justamente ahí pueden abrirse otras oportunidades o el viajar. De verdad que cuando uno viaja, y me consta con muchos amigos, amigas, de que dicen es eso, la frustración de tener un mundo de gente que solo habla inglés y uno apenas con el hello, how are you. Si nos quedamos en eso, las estructuras gramaticales, ¿cómo las pone uno en marcha? Y es muy divertido hacer un intercambio cultural,
Lo he hecho es acá en Bogotá en diferentes espacios cuando se presentan y de verdad que pues es lo mejor. En perfect tense, what do you say in perfect tense? I have been, or you can say I have done. Remember, el verbo en participio del do es done, que significa hecho. Yo he hecho, I have done my homework. Por eso les digo, tienen que tener claro los verbos participio para poder llegar y conjugar esto de manera correcta, cambiando las anteriores. I have done my homework, and then you can say maybe I had done my homework. Okay. Yo había hecho mi tarea. Or maybe you can say I will have done my homework. Okay. This is perfect tense. How you can recognize this? You can say with the have, or you can see the have, had, or have again. Miren cómo ustedes pueden reconocer si está delante de un verbo participio. Teacher, que yo no sé verbos participio. La tarea yo se las dejé desde el principio. Lo que es verbos participio, regulares. No, regulares no tanto porque solamente es con la ed. Irregulares y verbo participio son los que nos tenemos que aprender sí o sí. Con 5 que nos aprendamos por día, estamos haciendo muy bien la tarea. Porque significa que hay una frase que dice, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Yo que estoy hablando para poder nombrar las cosas que yo nombro son las que yo puedo jugar. Y ahora, en el inglés también pasa algo muy importante y a mí me pasó por mucho tiempo, el empezar a hablarlo, porque aquí ya como estamos entrando en el nivel de comprender un texto, pues ya vamos a entrar también al nivel de empezar a producir nuestros textos. Pero lo mismo, para yo producir tengo que también mirar cómo hago para analizar un texto. ¿Listo? Yo lo iba a hacer con canciones. Yo lo pensé mucho tiempo. Yo dije, bueno, cuando ya lleguemos a esto, hagámoslo con canciones, cosa que cada uno escoja su autor, su artista favorito, pero dije, no, pero es que canciones, el inglés de las canciones lo que pasa es que es muy coloquial. Y ese inglés ustedes literal, no digo que nunca lo vayan a usar, pero es un inglés que poco tiene uso en el contexto comunicativo, porque tiene contracciones, porque tiene lo que llaman los slangs, que son frases propias de ellos, eh, frases que uno dice, uy, Dios mío, de pronto, digamos, la frase el día está como para runcharse un ratico, entonces uno el día está como para runcharse, toda esa traducción, hay que buscar otras palabras en otro idioma, ellos también tienen eso. Lo que vamos a ver también ahorita que les voy a mostrar, los verb patterns, que es un tema totalmente nuevo que ya hoy inicio a ver con ustedes. ¿Listo? Por el momento, voy a ir preguntando acá a cada uno cómo están con respecto a esto. Luisa, ¿tú tienes algún problema con alguna de estas 3 estructuras o por el momento claro? Pues es que, ¿sabes qué es lo que me pasa a mí? Que yo ¿Qué? entiendo las estructuras y digamos que yo soy muy, ¿cómo es que se dice eso? Sí, o sea, muy estructural, entonces yo las entiendo, pero ya al momento de manejarlas o esto como que a veces llega y se me confunde en la cabeza todo. Ok, No no, sé. sí. O Se sea, yo las trata... miro acá y tú me dices, hazme un ejemplo con cada una y te las hago. Pero Ujú. digamos, ya después como que a mí se me empieza como a revolver todo y no entiendo. Ok, ok. Era lo que pasaba y te preguntaba la vez pasada. Ok, no, ahí es más cuestión de improvisar y práctica. Práctica, improvisar, práctica, improvisar. Digamos que yo hacía mucho el ejercicio y se lo recomiendo. ¿Qué pasaría si yo empiezo a traducir lo que estoy diciéndole a alguien? ¿Cómo se diría eso? Es decir, jugar a que, o alguien me está hablando y jugar a que yo le traduzco a esa persona. ¿Cómo lo haría? ¿Qué estructura está diciendo? Porque recuerden, todo el momento hablamos solamente estas 3 estructuras. Circle, triangles and squares. All the moment. Todo el momento. Entonces es la práctica, o sea, y tan bonito que también que es poder llegar y usarlo como un método comunicativo, no como un método analítico, no sé, por allá, quién sabe qué, bueno, a pesar de que uso colores, es muy didáctica la estrategia, pero igual, esto es un medio de comunicación. Pero bueno, ya lo iremos mirando, Luisa, ¿vale? Gino, una preguntita.
señor. Es que ahí en el simple tense, donde dice I did my homework, ahí no falta el not, I did not o algo así. Ah, no, porque Estoy- yo llego y digo, buena aclaración ahí. Lo que pasa es que yo estoy aquí afirmando, pero estoy afirmando como un irregular, porque el did es un irregular. Entonces, yo hice mi tarea. Si yo llego y digo, yo no hice, I did not do. Ahora sí, yo no hice. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo pongo I did not, pues depende del verbo que haga acá. Pero como lo estoy diciendo solito, entonces significa que lo estoy usando como un irregular y que está en afirmativo. Ok. ¿Y para, ¿Sí? para qué se usaría el did y el no y el do? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué, Mafe? ¿Cómo se usaría el do y el did? Ah, ok. En el pasado estás diciendo, ¿cierto? Sí, O en en, el simple. O sea, en el simple. ok, en este. Fácil, sencillo. Lo que pasa es que yo llego y digo lo siguiente. Yo llego y estoy usando el did. I did, yo hice mi tarea, yo ahí estoy afirmando. Pero si yo llego y voy a negar I did not, y ahí sí el do lo tengo que usar en infinitivo. I did not do my homework. O por ejemplo, si yo voy a decir, voy a hacer la pregunta, did de primeras, I do, hice yo, o yo hice mi tarea, este verbo de un momento a otro pasa al pasado. Aunque uno dice, pero si es que este es el verbo pasado. No, este es un auxiliar. Acuérdense que el did es un auxiliar, pero también se usa como un verbo normal. En este caso, como yo al principio lo puse, no lo estoy usando como un verbo normal, como un verbo auxiliar, sino como un verbo tal y como es. I did my homework. Yo hice mi tarea. You did. Ahora, todos los sujetos usan did. No hay ni uno que no lo tenga. Sí, Mafe, un poquito más claro ahí. Igual lo vamos a estar usando en el contexto. Sí, participo. Ok. Pero yo iba a preguntar, bueno, primero seguimos con Mr. Oscar. Oscar, ¿very clear todo o algo que su merced diga, uy, en el círculo, en el triángulo, en el square? No, pues de pronto lo que yo he tenido y que de pronto me confunde es el tema de que sí toca de los verbos, los que son infinitivos, los Es que irregulares. eso es lo que, por lo menos, el PDF que les voy a enviar hoy, para empezar a analizarlo, a estudiarlo, justamente aclara los infinitivos y los gerundios, porque son los que hay que conectar con otros. Es como nosotros hablamos normalmente en la unión de dos verbos. Yo estaba pensando, y fíjense que cuando llegó yo estaba, estar, pensando, pensar, estaba pensando, es realmente una sola idea, a pesar de que hay dos verbos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener claro cuándo se usa el infinitivo, cuándo se usa el gerundio o cuándo se usa el irregular o mejor dicho, el verbo en participio, ¿sí? Sí, sí, es que nomás el Ah, ok. ejemplo es en este Listo, lo momento. mismo, en el contexto, en la práctica ya de textos, de análisis de textos, ahí aclaramos esas dudas chiquiticas porque salen ya de la misma práctica como tal, ¿listo? Sí, pues nomás un ejemplo fue lo que pasó lo de ahorita con el did, Ah, que ok. es un verbo irregular y pues como uno lo usa normalmente como did not para negar, pues Ah, ahí ya se confunde uno. Entonces ya de pronto eso es lo que me ha dado como, me he enredado un poco con ese tema, es por eso. ok, no, listo, Pero listo. Ahí lo vamos aclarando. Mister sí, Iván, su claro. merced, ¿en cuál cree que obviamente hace falta? Porque hace falta. Pero ¿en cuál su merced cree que definitivamente mucho más? Simple tense y perfect tense. Ok, en los triángulos y en los cuadrados. Listo. Triángulos y los cuadrados. Luisa, más que todo en la práctica. Oscar, bien en los demás. Mafe, ¿tú en cuál crees que hay que hacer un refuerzo? No, pues como grupo. Pues yo entiendo todo de práctica. ¿Cómo en qué? Yo entiendo todo. Ok, listo, vale. Lo mismo, en la práctica igual se vas a dar cuenta que van a salir muchas incógnitas. Pero por el momento esto, tengamos en cuenta esto. Dime Ahora una sí, les cosita, presento una cosita. el texto que les voy a enviar el día de hoy mismo. De hecho, se los envío en este instante.
para que lo tengan en cuenta. Se los envío ya mismo en este instante. A ver si me deja acá. Chun. No, ya sé por qué. Perdón, que es que voy a enviar esto en este mismo. Gino, una cosita, tú no podrías hacer un documento donde estén como todo, o sea, todo como globalizado, Sí, las se está, estructuras del Simple Tense y todo eso. claro, se está construyendo porque de hecho yo lo estoy usando para un proyecto. Entonces estoy construyendo eso con los formatos que se van a trabajar. Pero sí, claro, eso lo van a tener ustedes. Ustedes van a contar con Ah, ese sí, formato. es que sí sería importante, como Claro, para no, uno no, no. Yo recordar. te entiendo porque igual de hecho ya también Mrs. Saide me lo había preguntado y me había dicho, entonces yo estoy en esa tarea. El documento ya va casi para 40 páginas, entonces eso ustedes lo van a tener como el resumen cuando ustedes terminen esto, o mejor dicho, lo antes posible, para que ya vean de manera general ustedes también estén estudiándolo, estén revisándolo. Entonces, les acabo de enviar aquí al grupo el siguiente documento que se llaman el pequeño libro de los verb patterns. Cómo usar los verbos, o mejor dicho, llamaríamos como la forma, verb patterns lo traduciríamos como el comportamiento de los verbos, porque aquí esto es lo más importante realmente para hablar inglés, para entenderlo, bueno, para desarrollar lo que ustedes quieran, es teniendo en cuenta que mi curso, el que yo estoy dando, está entre intermedio y avanzado. ¿Listo? ¿De qué depende? Del juicio, la rigurosidad, ahí sí como quien dice, la voluntad que ustedes le estén poniendo a que yo esté diciendo, bueno, mínimo 10 minutos al día tengo que escucharme un audio. Mínimo tengo que, cuando esté escuchando una canción en inglés, tengo que saber o leer la letra o estarla cantando, estar pronunciando audiolibros. De hecho, también voy a empezar hoy a enviarles audionovelas en inglés para que las empiecen a escuchar, es decir, para que saquen el tiempo para eso. De ustedes depende, yo les doy el puente y ustedes deciden si lo van a cruzar, teniendo en cuenta que mi metodología les sirve justamente como cuando uno se pone unas gafas y entonces uno empieza a ver el mundo de manera distinta y uno empieza a entender, esto era así, esto tenía entonces, ¿sí ven? Esta es. Ahora, verb patterns. Les decía, los verb patterns de manera rápida y lo que les estaba diciendo, cómo explicarlo, acá llega y dice un poco, quien hace este libro es simplemente pautas de comportamiento de los verbos. ¿Listo? ¿Cómo surgen o cómo suceden? No me voy a quedar en esto porque, como les dije, una de la parte de esta sesión va a ser el cómo empezar a analizar un texto y qué herramienta usar. Yo les voy a dar la herramienta y yo propongo un texto. No va a ser un texto, ahí sí como quien dice a la fuerza, pero es un texto que a mí me gusta, que lo conozco de la A a la Z, me lo he leído completo, lo he estudiado durante 3 años, lo he enseñado en academia, lo he enseñado en seminarios, lo he enseñado en conferencias y me parece que yo lo he hecho solamente en español. Cuando lo empecé a leer en inglés dije, Dios, qué bonito poderlo en algún momento enseñar algo que me gusta y enseñarlo en inglés. Entonces puede ser la oportunidad, pero como les digo, si ustedes tienen un texto diferente, no hay problema. Lo ideal es que conmigo aprendan a cómo, llamémoslo, decodificar. Cómo decodificar un texto para que cuando yo esté leyendo, yo esté revisando las letras, yo pueda entender y yo pueda llegar y decir, esto es así, esto tiene esto, y mi cerebro empiece a generar ya pensamientos en inglés. Entonces, les decía, ¿qué son los verb patterns? Son simplemente cuando ustedes lo vayan a revisar, yo les voy a estar dejando esto, cuando yo hago la unión entre dos verbos, ¿listo? I want to have a sandwich. Yo quiero tener, fíjense en esto, quiero tener un sándwich. I wanted to have a sandwich. Yo quería, fíjense que aquí nos está mostrando, ustedes ya son expertos en llegar y decir, esto está en pasado, esto está en presente. Miren, acá tiene la S y está en afirmativo. Ella quiere tener un sándwich. Do you want to have a sandwich? Violet with, en este caso, el do nos está diciendo que está en amarillo. ¿Listo? Entonces, violeta con morado y esto hace parte de las figuras de los triángulos. Es una categorización que yo les propongo a ustedes para que ustedes piensen y para que se les facilite el uso. Did you want to have a sandwich? ¿Listo? Querías tú tener un sándwich. Fíjense que todo está en infinitivo. To have, tener, pero porque antes
Miren lo que nos dice acá. El one, el to en infinitivo o el like, el to en gerundio. Entonces hay frases como estas. I like watching football. Me gusta ver. Y acá está diciendo, aunque esté en ing, no está diciendo me gusta viendo fútbol. No. Acá es donde les digo, hay que tener en cuenta que con unos verbos hay un manejo del ing. No nos preocupemos, en la práctica lo iremos viendo. They liked watching football. Ellos les gustaba ver televisión. ¿Listo? He likes watching football. A él le gusta. Do you like watching football? ¿Te gusta ver televisión? ¿Sí? Y yo ya empiezo a unirlos. Los verb patterns, por eso les va a servir mucho esta guía, son cortos. Siempre les va a permitir a ustedes hacer el enlace entre lo que es un verbo base y un verbo, por así decirlo, digamos que dependiente. ¿De qué depende? Pues del primer verbo, porque de hecho siempre es en infinitivo. Eso es con respecto a los verb patterns. Ahora sí, pasando a la práctica, I'm going to show you how to do the codification. I don't know if it's the correct word, but how to read the test with colors and shapes. Listo, les voy a enseñar cómo leer ahora con colores y formas. Les va a llegar este formato también para empezar a trabajarlo. Por favor, me confirman. ¿Estamos viendo el formato en estos momentos? Yes, 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 no, no. Yes, teacher. Ok, entonces, yo voy a hacer, hoy voy a, llamémosle, voy a hacer la clase magistral, es decir, me voy a encargar más de hablar yo para decirles cómo pueden avanzar en esto. Pero antes, hago el contexto porque se me olvidaba explicarles eso. Y para eso voy a quitar un momento la cámara para decirles, por favor, escúchenme con atención lo que les voy a decir en español. Porque este texto se llama A Course in Miracles. ¿Listo? A Course in Miracles, un curso de milagros. Es un texto que llegó en el año 76, 78, mediante una canalización, que es una canalización como que recibir un mensaje mediante un proceso, digamos que de espiritual, de devoción, y simplemente es una interpretación de lo que realmente dice las escrituras, dice la Biblia, o mejor dicho, un mensaje de paz, de unidad, de entender que la vida puede tomar un giro de 180 grados. Que aunque esté uno bien, porque también uno dice, pero yo para qué quiero un libro que me quiera a mí. No, aunque esté uno bien, uno quiere aclarar qué sentido tiene todo esto. ¿Por qué le atribuimos tanto significado a la palabra Dios, a la palabra perdón, a la palabra, la misma palabra, no sé, castigo, culpa, pecado, que son palabras que parece ser, nosotros somos y hacemos parte de una sociedad judio-cristiana, querámoslo o no, nuestra sociedad se rige con valores cristianos. Entonces, yo no me enfoco en, digamos que en el aspecto de verlo como una verdad, jamás. No pienso que hayan libros que leer a uno la verdad se construye internamente, la verdad es un proceso que no parará nunca, pero sí pongo sobre la mesa ideas, es decir, que acá voy a poner sobre la mesa ideas en inglés para estudiarlos y es el libro que yo voy a usar para codificar, que no sé, que a Iván, que a Luisa, que a Mafe, que a Oscar les gusta otro texto, que estaban revisando pues una novela, no sé, de Dostoyevsky, una novela de, no sé, de Gabriel García Márquez, que está en inglés también porque hay muchas novelas. El texto que ustedes quieran, pero que sea un texto, que es académico, que justo en la universidad me están poniendo esto. Ah, pues aprovechen, porque yo acá les enseño cómo codificar cualquier texto y en este caso, como les decía, yo voy a usar el curso de milagros. Fue un libro que yo puedo decir, fui uno antes de él y soy uno después de él. Fue un libro que yo puedo decir también, me enseñó finalmente a decidir por qué voy a caminar hacia allá y por qué estoy tan seguro de caminar hacia ese lado. Es una guía que le permite a uno encontrar justamente ese camino espiritual que finalmente todos vamos a llegar tarde o temprano. La espiritualidad no es un asunto de iglesias, considero yo, no es un asunto de recintos, no es un asunto de rituales, es una práctica cotidiana de devoción, de compasión,
de sentir que definitivamente todo tiene un propósito. Todo lo que nos pasa en esta vida tiene un propósito. Y si no lo encontramos, pues podemos estar perdiendo muchas oportunidades. Así que el curso de milagros, yo solamente quiero poner ideas sobre la mesa, no verdades, para poderlo iniciar a entender. So, A Course in Miracles is so wonderful book. Maybe it is the best book that you can read in English, and you can change your inside structures in your brain, and you can see the world with other colors, and you can feel other world maybe. Ustedes pueden quizás y ojalá, también es mi propósito de que cuando ustedes estén, perdón, yo tomo un poquito de agua que ya tengo la voz apagada. Cuando ustedes estén comprendiendo algo diferente, pues de pronto esto es. Entonces, comencemos. Bueno, primero lo hago yo el ejercicio, después lo van a realizar ustedes. Yo acá ya me voy a encargar de decodificar, les empezaré enviando ya ejercicios. Y este va a ser el primer formato sencillo, básico, que tenemos para codificar esto. Entonces, la primera parte, this is the first part. Para analizar, para poner en marcha ya una codificación de texto, teniendo en cuenta que tenemos círculos, triángulos, cuadrados, que tenemos presente, pasado, futuro, y además tenemos afirmaciones, negaciones y preguntas, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es justamente cómo sabemos cuando inicia una frase, cuando termina, cuando no está. La primera y básica, pues mayúscula y puntico. La otra es comas. Las comas me dan a mí una idea, porque acá ya no vamos a estar usando la frase simple, no, ya la idea de un texto. Es decir, que esto, por eso les digo, ya va a ser otro nivel para muchos. Y por eso al principio hice la contextualización. No sé si se dan cuenta también como el paso a paso que ustedes están llevando, que como tal puede que ahorita Color English School no tenga sus planes de estudio oficiales, que los va a tener, que se están generando, pero sí sea de pronto, y espero que lo estén viendo, hay un orden implícito en todo esto. Hay un orden de los colores, hay un orden de las figuras, y pasamos, yo les dije a ustedes, primero pasamos a entender, a analizar, y luego a la producción. Primero yo tengo que recibir, luego empiezo a dar. Okay, so the first part. This is not a course in theoretical philosophy. So, esto es, fíjense en esto, ya es una frase. ¿Dónde la encasillamos? Empecemos a analizarla. Is not, ya la tenemos acá con todo. This is not a course in miracle in theoretical philosophy. So you can copy this and you are going to put this in orange, yellow, circle. ¿Ok? Orange, yellow and circle. ¿Por qué? Porque es una negación, naranja, es un presente, is, y además es un verbo to be, lo que es is, are, am. En este caso, tiene que ser parte del amarillo. So, this is not a theoretical philosophy. ¿Listo? Esto no es un curso de teoría filosófica. Empecemos desde ahí. El curso de milagros no es un curso de teoría filosófica. Nor it's, comencemos desde acá. Is it concerned with phrases, terminology in connection with origins? Control C y empezamos a analizar. Is it, verbo to be, is... Gino, Señor. Es que no sé si soy solo yo o algo, pero yo solo lo estoy viendo a usted. No estoy viendo el... ¿Por qué no me han dicho? Yo hablando acá. Igual. Bien, Yo comencemos. pensé que era normal. Comencemos. This is a course in miracles. Entonces les decía, esto es un curso de milagros. No mentiras, ahora sí. Decíamos, esta es la primera parte. Solamente comencemos por párrafos. No nos extendamos. Lo bueno es que esto ya es toda una idea. So we can read in English and we can understand how to feel the words, how to create and imagine. ¿Listo? Eso es importante. A mí si algo me preocupó mucho en mi formación del inglés es
¿Cómo leer y construir una imagen de lo que estoy leyendo? Eso me frustró mucho en un tiempo y decidí dejar los libros de inglés. Yo, ay, no, no, no. Tener que buscar qué significa esto, qué significa otro, No, y me di cuenta que imágenes pequeñas van creando toda una escena. Una escena, varias escenas van creando una película. Varias películas van creando un tema. Es decir, que yo ya tengo marcos de referencia. ¿Sí? Y en los marcos de referencia me voy encontrando. Entonces, decíamos, this is not a course in a theoretical philosophy. So, this is orange in yellow circle. ¿Listo? Porque habíamos dicho is not, naranja, is amarillo, verbo to be, circle. Ya tenemos la primera. Is it concerned with precise terminology in connection with origins? ¿Listo? Miren esto. Copio la frase acá, copio esta, porque yo les dejo normalmente, copio esta. Is it una afirmación de amarillo, porque esto es del tiempo presente y además verbo to be. ¿Sí me lo Entonces, puedes subir un poquitico más el zoom? señor. ¿Le puedo poner un poquito más de zoom? Qué pena. Sí. Me dicen si por ahí. Por ahí. Sí, uy, sí, apenas. Sí, Listo. ahí. Listo. Is it concerned with precise terminology in connections with origins? So we use this in circle, yellow, green. ¿Listo? Porque, como habíamos dicho, is, este es este, o mejor dicho, está relacionado con terminología precisa en conexión con los orígenes. Vamos a estar revisando qué es esto de los orígenes, origins. Continue. It is concerned only, oh my God, I can hear a little kind of sounds. Okay. Continue. It is concerned only with atonement. Gino, qué Yes. pena, y el nor, Lo que cuando pasa, dice nor y very good. Good question. Lo que pasa es que si vemos la idea acá, dice, este no es un curso de filosofía teórica, sino, este sino es como una preposición que me une con otra frase. Entonces no está haciendo mucho ahí. Es decir, sino esta está relacionada o compuesta de terminología precisa en conexión con los orígenes. ¿Sí? Entonces este nor es como un uso cuando yo llego y uno o dos frases. Esto no es, por ejemplo, this is not my parent, nor it is my mother. Esta no es mi padre, sino que esta es mi madre. Algo así. Sí, obviamente el ejemplo es muy burdo, pero sí, o sea, son dos ideas que están conectadas por una sola palabra. ok. Entonces, por eso no lo uso en este sentido. Ahora it is concerned, miren acá algo importante. Is, verbo to be, no está negación, es decir que ya podemos decir amarillo, verde, círculo. Y acá llegaríamos y diríamos esto. Concerned es un verbo participio o es un verbo que está en pasado. Es decir que esto tiene que ver con el pasado. No, porque el is es el que está mandando acá. It is, este es. O está relacionado. Mire, este está relacionado. Fíjense que por eso se pone como si estuviera el verbo participio. Habíamos dicho que los participios ado, ada. So, it is concerned only with atonement. Dejémoslo hasta acá con esta coma. Entonces, diríamos que esto es verde, amarillo en el círculo. Esto tiene que ver con el atonement. Atonement, para que lo entiendan, en el contexto religioso hay una palabra que se llama la expiación. Pero en el contexto cotidiano, llamémoslo como el momento en que nosotros empezamos a limpiar ruidos, a limpiar maneras en que antes veíamos algo. No sé, a mí me causa mucha curiosidad la manera en que hoy en día están surgiendo las protestas. Yo sé que esto daría para una charla política de fondo, contexto, es que la situación económica, social, educativa, bueno, daría para muchas cosas. Pero empezar a entender que la revuelta, el caos que está externamente a nosotros, es un caos que también hay interno. Y uno diría, pero si yo estoy bien por dentro, ¿por qué voy a adjudicarme el hecho de que por fuera hayan problemas? Ahí tiene que ver mucho con la manera en que estamos espiando nuestra manera de ver el mundo. Por eso el curso de milagros es como un curso
It is a course for atonement. Entonces es un curso para la expiación, para empezar a... Expiación también es que es un término tan complejo en el sentido de lo mismo religioso que puede hacer, pero cero religión en ese sentido. Es lo que quiero decirles, pongámoslo en términos prácticos, en términos sencillos. It is concerned only with atonement or the correction or perception. Esta sí podría ir con la otra frase. O la corrección de la percepción. Y aquí quiero ser muy claro también porque me parece importante en esto que lo tengan en cuenta porque vamos a ver el término mucho de perception and knowledge. ¿Sí? Vamos a ver muchísimo esos dos términos, perception. ¿Por qué? El curso de milagros parte con la siguiente idea. Y es, lo único que existe es el amor. Lo único que, y Albert Einstein al final de sus años dijo, la única fuerza más grande que mueve este mundo es el amor. Un señor que descubrió leyes físicas, científicas que cambió el orden del mundo y dijo hasta el final de sus años, la única fuerza poderosa que manda acá, que gobierna todo, es el amor. Entonces, el curso de milagros se basa en eso. Su base es el amor, pero también dice, pero hay algo contrario al amor, que no es el opuesto porque no hay nada opuesto al amor. El amor trae amor, punto. The love is love. The love, if you give love, you receive love. If you have inside love, you are going to receive the same love. ¿Sí? El amor trae amor, punto. Pero ¿qué es eso contrario que nosotros vamos a llamar amor? Porque es que hay algunos que no aman. Hay algunos que temen perder a esa persona y los mueve el miedo a, no el amor a. Y el curso de milagros pone que lo contrario al amor es el miedo. Muchos dicen el odio. El odio es una expresión de miedo. Cuando una persona tiene mucho miedo, reacciona con odio. Cuando una persona siente miedo por perder, se tiende a convertir ese sentimiento en odio. Entonces, si nos ponemos y nos paramos en esos dos puntos, ahí hay dos sistemas de conocimiento. You have two bases or two systems or two space for to see the world. Okay? The system, the love system and the fear system. El sistema del amor, o mejor dicho, el espacio del amor y el espacio del miedo. ¿Listo? En el miedo se mueve la percepción. ¿Qué es la percepción? Los 5 sentidos que nosotros usamos para crear una idea limitada, porque los sentidos son limitados. Yo puedo ver apenas esta área, yo puedo escuchar apenas por mucho, 2, 3 metros. Yo puedo tocar apenas lo que esté sobre mi piel, sentir lo que esté, oler lo que esté muy cerca a 1 metro, 2 metros por mucho. La percepción genera un mundo limitado y quienes se basan en la percepción crean un mundo limitado, que es el mundo del amor. Quienes se basan en el conocimiento, que es el otro sistema, se salen del sistema limitado y conocen un mundo ilimitado. Yo les pregunto, y es que de verdad, ahí es donde empiezo también, quiero que de verdad me entiendan con que yo no solo enseño inglés, que yo les enseñe las bases, a mí me interesa también la formación emocional. Me parece muy importante que un maestro, un docente no solo deje su conocimiento del práctico que les sirva obviamente, sino también una formación interna de persona, de ser humano. Entonces ahí les pregunto también es, ¿cómo ustedes pueden entender que bajo esta concepción de que una cosa es la percepción y otra cosa es el conocimiento, cómo pueden entender esos dos? Porque todo es una dualidad. Vamos a estar viendo mucho esa dualidad. Entonces, it is concerned only with atonement or the corruption or perception. Vamos a corregir la percepción. La percepción es justamente la manera en que vemos las cosas. And now, the means of the atonement is forgiveness. This is the most important word in this course. But what is the shape of this? Anybody knows what is the shape of this phrase? Maybe Oscar, Mafe, Luisa, Iván. What is the shape? Remember, shape es forma. What is the shape of this phrase? Nobody? Es como un amarillo verde. Yes, it is the colors yellow, yes, and green because it's in present, it's affirmative. But what is the shape? The shape, circle, triangle, square? Es Yo diría que un es círculo, square. pero no sé.
Luisa dice Square. que es circle. Sí, Yes. de. Ok, Oscar, square. Yes. Sí, yes. Anybody say other? ¿Alguien dice alguna diferente? Nobody. Ok. Luisa, no puede ser un círculo porque el círculo solamente usa verbo to be. Is, am, are, was, were, will be. Punto. No hay ninguna de esas acá. Oscar, no puede ser un square. No hay un have. Ya habíamos dicho que el perfect se usa con un have y el verbo participio. No hay ninguna de los dos. Bueno, de pronto lo dije mal. Para mí es un cuadrado, pero no sé si dije mal la palabra square. Por eso mismo, si su merced me dice que es un cuadrado, habíamos dicho que los cuadrados eran los perfectos, las estructuras perfectas, perfect tense, y no hay ningún have, no hay Pero ningún... tengo mal un apunte que tenía acá. Yo tenía el cuadrado como simple tense. No, por eso vuelvo también a esa cuestión. Esta es la que estoy dando oficial. Yo había dicho que, de pronto en un momento había dicho esto de que, de hecho recuerdo que usé el cuadrado también con ing, verbo to be. Puede ser que son más o donde dice, Uy, Mafe, se te escucha súper extraño. Dime. Yo no sé si soy el único, pero no escuché a Mafe. Se escucha entrecortado. Se escucha harto entrecortado. Sí, no lo escuché tampoco. Ah, Bueno, Mafe, si quieres me envías el audio rápido por el WhatsApp y yo lo pongo acá en alto para escucharte claramente. Pero les decía, entonces oficialmente, ya para terminar, porque no alcanzamos mucho, les mostré el libro, cómo iniciamos esto, pero por favor, tengan en cuenta, círculos, verbo to be, triángulos, simple tense, es decir, todos los demás verbos menos el verbo to be y perfect lo que sé con have, con had, con will have, ¿sí? Desde que tenga esos, vamos a darnos cuenta que a veces está el have, pero no hay nada más. Ah, entonces eso hace parte del simple, porque no tiene, pero por eso en la práctica, en la marcha, lo vamos viendo. Ok, que Maf nos está diciendo acá. Ok. Ah, bueno, sí, está la otra también que no. Entonces, para terminar, esto es un triángulo. ¿Por qué? Means significa, ahora, de means, el significado. Fíjense que acá el significado de la expiación es forgiveness. Ah, bueno, Luisa también, perdón porque Luisa acá de pronto dijo el círculo por el is, por acá. Pero acá, principalmente acá está este verbo, significar, por lo tanto, por eso está con la S, el significado ya está conjugado la expiación es el perdón. So we can put this in green color with yellow and in the triangles. ¿Ok? Lo vamos a estar revisando con calma estos textos. Por el momento les pido, por favor, que si tienen